Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 32. El sitio de Sagunto. En el episodio anterior vimos cómo, tras las muertes de Amílcar Barca y Asdrúbal el Bello, Aníbal se hizo con el mando del ejército y la administración cartaginesa en Hispania. Con su temple de conquistador, Aníbal amplió el control púnico de la península ibérica. Ahora controlaba las 2/3 partes de Hispania, desde el sur hasta las fronteras de los ríos Duero y Ebro. Al norte del Duero se encontraban los picos de Europa, unas altas montañas que protegían un territorio poco interesante para los cartagineses, con pocas llanuras para cultivar y no los suficientes minerales para compensar el esfuerzo bélico de su conquista. Por lo tanto, era previsible que Aníbal quisiera continuar sus conquistas cruzando el Ebro, hacia los Pirineos, hacia la Galia y, en definitiva, hacia Roma. Pero antes de cruzar el Ebro, aún quedaba una ciudad que no se había sometido a Cartago. La colonia griega de Saguntum era una aliada romana y, por tanto, los Barca la habían dejado al margen de sus conquistas. No tenían intención de estirar demasiado la cuerda y provocar una guerra con Roma antes de tiempo. Era innecesario hacerlo todavía. Sin embargo, los saguntinos eran conscientes de la situación. Cartago estaba conquistando todas las tierras a su alrededor, y tan solo era cuestión de tiempo que tornasen sus ojos hacia ellos. Y por supuesto, Sagunto no tenía el poder suficiente como para enfrentarse a Cartago, así que solo podían prepararse como pudieran y enviar frecuentemente embajadores a Roma, rogándoles una intervención en su favor. Al principio, Roma ignoraba a los embajadores. Contemplaban a Cartago con preocupación, sí, pues su recuperación estaba siendo demasiado rápida, pero tenían sus propios problemas al norte y al este como para poder prestar ayuda a Sagunto. Pero con el ascenso al poder de Aníbal y la pacificación de los pueblos galos al norte de Italia, Roma no tuvo más remedio que enviar de nuevo embajadores a Cartago Nova, o Carhadash, su nombre púnico. Los embajadores romanos buscaban amedrentar a Aníbal y forzarle a ratificar el Tratado del Ebro, así como una promesa de no atacar Sagunto, una ciudad que, pese a estar al sur del río, era una aliada romana. Aníbal confirmó a los embajadores que no tenía pensado respetar la soberanía de Sagunto, y no dijo nada sobre el Tratado del Ebro. Desesperados, los romanos solo tenían una última opción de buscar la paz: acudir directamente a Cartago y tratar de que los sufetes ejercieran su autoridad sobre Aníbal. Sin embargo, antes que ellos, llegaron los enviados de Aníbal, solicitando permiso al Senado cartaginés para invadir Sagunto. Ni Aníbal ni ninguno de los Barcas anteriores a él habían pedido jamás permiso para continuar la guerra en Hispania, por lo que esta solicitud tenía otra implicación. Aníbal estaba pidiendo permiso para atacar a Roma. En general, los cartagineses estaban contentos con la recuperación que habían tenido y no deseaban complicarse la vida con otra gran guerra contra una gran superpotencia. Sin embargo, la recuperación se debía principalmente a las victorias hispanas de los bárcidas. En el Senado cartaginés se imponían los favorables a ellos, mientras que la facción antibelicista, liderada por Anón el Grande, era minoritaria. Sin apenas debate, Cartago concedió a Aníbal la potestad de atacar Sagunto y desencadenar lo que tuviera que desencadenar. Los embajadores romanos tuvieron que volverse a casa con las manos vacías. En la primavera del año 219 a.C., Aníbal y sus ejércitos marcharon hacia el norte, hasta la ciudad de Sagunto. Sagunto era una pequeña ciudad, pero estaba bien fortificada y situada en lo alto de una colina. Además, los saguntinos habían contado con meses de preparación, previendo la guerra que se les avecinaba. El plan de Aníbal era sencillo: tomar la ciudad rápidamente antes de que los romanos tuvieran tiempo de reaccionar, para posteriormente continuar hacia el norte y cruzar el Ebro. Sin embargo, los saguntinos estaban preparados y fueron capaces de resistir hasta 8 meses de prolongado asedio. El ejército cartaginés se acercó a Sagunto arrasando y quemando todos sus campos y granjas, para luego atacar la ciudad por 3 puntos simultáneamente. Pero allí donde Aníbal mandaba desplegar los arietes para hacer tumbar sus murallas, aparecía la guardia saguntina a bombardear con flechas, fuego y demás proyectiles a los púnicos, haciendo todo ataque
completamente infructuoso. De cuando en cuando, los saguntinos incluso realizaban salidas para destruir los campamentos enemigos más expuestos y dificultar la construcción de armas de asedio. Cada una de estas salidas sorprendía a los cartagineses, que acababan con muchas bajas en comparación con las de los locales. El propio Aníbal decidió entonces tomar riendas en el asunto y liderar el asalto desde la primera línea de batalla. Durante el combate, una jabalina bien lanzada le atravesó el muslo y todo el ejército tuvo que organizarse para sacar de ahí a su herido general, que tardó varias semanas en recuperarse. Herido de gravedad, esta sería la primera de las muchas heridas que Aníbal portaría durante el resto de su vida. Sin embargo, los púnicos eran muchos y los saguntinos muy pocos. Tarde o temprano, la ciudad acabaría cayendo si no contaban con ayuda externa. Pero esta vez no fueron los romanos los que les prestaron ayuda. De nuevo, una rebelión de los oretanos y los carpetanos, dos de los pueblos celtíberos del interior de la península, forzó a Aníbal a tomar parte del ejército para ir a aplastarlos. Dejó el asedio en manos de su principal comandante, el jefe de la caballería númida, Maarbal. Sin embargo, unos meses sin la presencia de Aníbal dieron un respiro a los saguntinos, que pudieron reparar sus fortificaciones y prepararse para resistir unos meses más. Finalmente, sin el apoyo romano, los muros de Sagunto cayeron, el ejército cartaginés entró en tromba en la ciudad. Los saguntinos, desesperados, quemaron todos los objetos de valor que poseían, incluso algunos se quitaron la vida para evitar ser apresados por los cartagineses. Los que no pudieron hacerlo fueron tomados prisioneros y vendidos como esclavos. La resistencia de Sagunto durante 8 largos meses tuvo una consecuencia inmediata. Tras tomar la ciudad, Aníbal se vio forzado a regresar a Carhadash a esperar el paso del invierno, dando a los romanos un año entero extra para terminar sus preparativos de guerra. Y mientras tanto, ¿qué había estado haciendo Roma mientras Sagunto caía? ¿Por qué hacían oídos sordos a las peticiones de auxilio de sus aliados? Al igual que en la Primera Guerra Púnica, un interminable debate tenía lugar en el Senado romano. ¿Había que mandar ayuda a los saguntinos? ¿Había que declararle la guerra a Cartago? Nadie era capaz de imponer su visión a los demás, y por todos lados se veían pros y contras de entrar en conflicto con Cartago. Además, por supuesto, los dos cónsules del año, Lucio Emilio Paulo y Marco Livio Salinator, estaban ambos en Iliria terminando con la Segunda Guerra Ilírica, y por tanto, aunque el Senado hubiese decidido enviar a alguno de ellos con su ejército a Hispania, la operación habría tardado varios meses y posiblemente no hubiesen llegado a tiempo. En definitiva, la lenta burocracia romana hizo en este caso que Roma no tuviera ninguna respuesta preparada. Además, al fin y al cabo, Sagunto estaba al sur del Ebro, y según el tratado que habían firmado, era zona de influencia cartaginesa, y Aníbal ni había cruzado el Ebro, ni había pruebas de que fuera a hacerlo. Mientras tanto, Aníbal estaba preparando a su ejército precisamente para cruzar el Ebro al año siguiente. Hizo venir tropas de África, distribuyó a los nobles hispanos por toda Cartago para asegurarse la lealtad del territorio y nombró a su hermano Asdrúbal su regente en Hispania mientras él estuviera fuera. Por último, empezó a mandar mensajeros a los galos del norte de Italia, que estaban resentidos con los romanos por la derrota que acababan de sufrir, y Aníbal pensaba garantizarse su ayuda cuando llegara el momento. Es importante hacer notar que en este momento Cartago no disponía de una flota de guerra capaz de hacer frente a la romana. La Primera Guerra Púnica había destruido la flota cartaginesa y los romanos no les permitían reconstruirla. Por el contrario, los romanos habían aprendido a construir una armada y no solo la mantenían, sino que le daban uso constantemente para ahuyentar a los piratas de su comercio y para acabar con las revueltas lirias. Es por eso que desde el principio el plan de Aníbal de invadir Italia solo tenía una manera de llevarse a cabo: una invasión terrestre, aunque eso exigiese atravesar toda la Galia. Invadir Italia era crucial para vencer a Roma desde el punto de vista de Aníbal. Ya habían aprendido que los romanos no tenían problema en reclutar un ejército tras otro, aunque en el anterior lo hubieran perdido completamente. Además, Aníbal quería impedir que los romanos pudieran enviar una fuerza de invasión a Cartago, que le obligase a él mismo y a sus ejércitos a retroceder. Solo si Roma estaba centrada en defender su propio territorio, su ofensiva podría tener éxito. Como muchos dicen, la mejor defensa es un buen ataque. Además,
Aníbal contaba con que los romanos no dominaban del todo el territorio que controlaban. Aún se recordaban las guerras samnitas y la conquista de la Magna Grecia, y por supuesto, los territorios del norte de Italia apenas habían sido conquistados unos años atrás. Aníbal confiaba en que unas cuantas victorias en territorio italiano bastarían para que muchos de estos pueblos itálicos cambiasen de bando y aprovechasen para ajustar viejas cuentas con Roma. Al llegar la primavera del año 218 a.C., aunque la guerra no había sido formalmente declarada, ambos pueblos, Roma y Cartago, sabían que se avecinaba. Los romanos eligieron para este año 2 cónsules, Publio Cornelio Escipión y Tiberio Sempronio Longo. Publio Cornelio Escipión era un prominente miembro de la gens Cornelia, y cuya familia había producido numerosos consulares. Por ejemplo, su padre, Lucio Cornelio Escipión, había sido cónsul en el año 259 a.C., y su tío era el famoso Cneo Cornelio Escipión Asina, 2 veces cónsul en los años 260 y 254 a.C., el que lideró y perdió la primera batalla naval romana. Y para los impacientes, no se trata del celebérrimo Publio Cornelio Escipión el africano, aunque compartan el nombre. El famoso némesis de Aníbal tenía en este momento 18 años y era el hijo de este Publio Cornelio Escipión. Contemos primero las hazañas del padre antes de que el hijo entre en escena. El Senado romano decidió que a uno de los cónsules se le asignaría la provincia de Sicilia, desde la cual se podría controlar a los cartagineses y, en caso necesario, lanzar un ataque en África, mientras que el otro cónsul debería partir hacia Hispania para evitar que a Aníbal se le ocurriese cruzar el Ebro, si es que decidía romper el tratado. Como era costumbre, los cónsules echaron a suertes las provincias designadas, y a Publio Cornelio Escipión se le asignó Hispania, y a Tiberio Sempronio Longo, Sicilia. En vistas de la posible guerra en ciernes, Roma decretó además el reclutamiento de 6 legiones, en lugar de las habituales 4, la preparación de una gran flota y la llamada a más pueblos aliados que de costumbre. En total, Roma alistó a 24.000 legionarios y 1.800 jinetes, a sumar a las 40.000 tropas de infantería y a 4.000 de caballería que proporcionaban los aliados itálicos. En total, 64.000 infantes y 5.800 caballeros. Y además, se preparó una flota de 220 quinquerremes para un posible desembarco en Cartago o en Hispania. 2 legiones, así como la mayor parte de la flota y de las tropas aliadas, le fueron asignadas a Sempronio, ya que para los romanos el objetivo principal era la ciudad de Cartago, y creían que atacándola y venciéndola es como ganarían de nuevo la guerra los púnicos. A Cornelio se le asignaron otras 2 legiones y una pequeña parte de las tropas aliadas, así como unas 60 naves, con el objetivo de llegar a Hispania y estar bien abastecidos. En cualquier caso, no se esperaba que Aníbal contase con una flota capaz de hacerles frente. Finalmente, el resto de las legiones y tropas aliadas se le asignaron al pretor Lucio Manlio y se establecieron en la recién conquistada provincia de la Galia Cisalpina, es decir, al sur de los Alpes, en el valle del Po. El objeto de estas tropas era tanto mantener la paz en la recién conquistada provincia como poder enviar rápidamente refuerzos al cónsul que los necesitase. Tan solo una pequeña fuerza en la retaguardia que probablemente no fuera a entrar en acción. Tras estos preparativos, Roma envió una embajada a Cartago, puesto que aún no se había declarado formalmente la guerra. La delegación romana estaba encabezada por Quinto Fabio Máximo, al que acompañaban otros 4 senadores experimentados. Quinto Fabio Máximo, al que apodaban verrucoso por una verruga que tenía sobre el labio, era probablemente el Princeps Senatus, es decir, el más anciano y principal senador romano, con el honor de hablar siempre el primero tras los cónsules en cualquier debate. Además, Quinto Fabio Máximo había sido ya cónsul 2 veces, censor y hasta una vez dictador. Contaba con más de 60 años y era el líder de la rica familia Fabia. Era un conservador con todas las de la ley y había vivido lo peor de la primera guerra púnica, por lo que no les tenía ninguna simpatía a los cartagineses. Los romanos fueron recibidos en el Senado cartaginés. Quinto Fabio Máximo tomó la palabra, les preguntó a los púnicos si habían autorizado a Aníbal a tomar Sagunto. En caso negativo, les dijo, exigía a Cartago que entregase a Aníbal y a sus consejeros para que fueran juzgados como enemigos de Roma
por haber atacado a un aliado. Pero en el caso de que los cartagineses se negasen a entregar a Aníbal, Roma entendería que Cartago respaldaba sus acciones y les declararían la guerra. De entre los senadores cartagineses, el más dotado en oratoria tomó la palabra y contestó a los romanos. Les dijo que nadie había roto ningún acuerdo. Era cierto que tras la primera guerra púnica habían firmado el Tratado de Lutacio, donde Cartago se comprometía a no atacar a los aliados de Roma, como Siracusa. Pero en aquel momento, Roma y Sagunto no eran todavía aliados, por lo que nada referente a ellos o a Hispania había sido firmado. También les dijo que Asdrúbal había acordado con los romanos no tomar ninguna tierra pasado el río Iberus. Ese tratado, dijo el cartaginés, no tenía ninguna validez oficial, puesto que no había sido refrendado con el Senado cartaginés. Pero aún así, al estar Sagunto al sur del Ebro, ni siquiera Aníbal había incumplido ese acuerdo. Por tanto, les dijo, no era asunto de los romanos si Aníbal había atacado a Sagunto por iniciativa propia o bajo órdenes cartaginesas. Ellos estaban en cualquier caso en su derecho de atacar y tomar Sagunto, y por supuesto no pensaban entregar a Aníbal Barca. Entonces, Quinto Fabio Máximo, el mayor de todos los senadores romanos, haciendo un pliegue a su toga, les dijo a los cartagineses, «Aquí os traemos la paz y la guerra, escoged lo que os plazca». Con no menos arrogancia, el sufete de Cartago le respondió que mostrara lo que quisiera, a lo que Quinto Fabio Máximo, deshaciendo el pliegue de su toga, respondió, «Haya guerra, pues». Entre gritos, los senadores cartagineses aceptaron la provocación, y en este punto, cartagineses y romanos se separaron. La Segunda Guerra Púnica había comenzado. En el próximo capítulo hablaremos de las primeras escaramuzas de una guerra que duraría más de 2 décadas, y de cómo Aníbal, que no prestaba atención a fútiles discusiones entre senadores, había partido desde la primavera del 218 a.C. rumbo al norte, dispuesto a cruzar primero el Ebro, los Pirineos después, por último, cruzar la Galia para llegar inesperadamente a Italia. Todavía siglos después, los historiadores romanos discutían sobre la legitimidad de la declaración de guerra a Cartago. ¿Fue provocada por Roma? ¿Incumplieron los cartagineses el acuerdo al atacar a un aliado romano como Sagunto? ¿O fueron los romanos los que declararon la guerra, abusando de nuevo de su antiguo rival? Por primera vez voy a dejar una encuesta en el episodio y os animo a compartir vuestra opinión en los comentarios. Por lo demás, en el próximo capítulo empezaremos con la Segunda Guerra Púnica.